Buenas tardes. Vamos a abordar ahora la asignatura sobre la planificación de la enseñanza en la universidad. Para abordar esta temática vamos a trabajar tres ideas. Por un lado, vamos a ver los conceptos que están vinculados al proceso de planificación educativa. Vamos a ver también los niveles y modelos de planificación y vamos a terminar esta asignatura con un último tema dedicado a la construcción metodológica, que tiene que ver con todos aquellos componentes que están interrelacionados en este proceso de planificación. Bien, en este primer tema, sobre los conceptos de planificación, vamos a diferenciar entre distintos conceptos o concepciones que tiene la planificación educativa. Vamos a ver también ámbitos y dimensiones de este proceso de planificación y vamos a finalizar con las fases que son necesarias abordar para cualquier proceso de planificación, deteniéndonos fundamentalmente en la primera de ellas, que es la fase sobre evaluación de necesidades o detección de necesidades. Bien, en cuanto a los conceptos de planificación, queremos resaltar algunas ideas. En este sentido, nos es fundamental abordar este concepto intentando resaltar que la planificación es una actividad intencional, es decir, que tiene unos fines, unos metas hacia lo que todo este proceso está dirigido. Pero además, esta actividad está guiada por una serie de principios, de ideas, es decir, está basada en una serie de teorías sobre el aprendizaje y también una teoría sobre la enseñanza. Fundamentalmente todo ello para asegurar la calidad de la formación. Pero también cuando abordamos un proceso de planificación, queremos también resaltar que conlleva un proceso también de investigación, de reflexión y de toma de decisiones. De toma de decisiones en cuanto a qué tipo de aprendizaje queremos lograr, pero también qué tipo de recursos y a través de qué medios vamos a conseguir. Digamos que la singularidad que tiene todo proceso de planificación y que mejor la define es su carácter prospectivo, es decir, cómo está orientada a guiar nuestras acciones futuras. Pero también queremos indicar que toda planificación debe ser sistemática, debe ser rigurosa, pero no por ello debemos dejar que sea flexible. Es decir, que tenemos que entender que toda planificación se va a ir modificándose durante la acción, después del proceso de elaboración, durante el desarrollo y finalmente como consecuencia de su evaluación intentaremos que las planificaciones futuras sobre el mismo tema también se sientan modificadas fundamentalmente con el objetivo de mejorar. El documento que mejor plasma toda planificación es aquel que denominamos programación y que es un documento en el que se registra el plan de acción formativa. Este documento incluye distintos componentes, como puede ser la fundamentación sobre la pertinencia de este plan de acción, se definen y se formulan metas o fines de aprendizaje, se seleccionan contenidos, se plantean distintas metodologías e igualmente se hacen propuestas de evaluación. Pero también esta programación exige que en esta correlación se detecten necesidades, se fijen metas y objetivos, se definan los contenidos que se van a trabajar, se establezca cuál es la secuencia metodológica en la que vamos a intentar desarrollar esta planificación y además se prevea la evaluación de los logros y también de los resultados. Fundamentalmente vamos a ver que existen dos niveles de planificación. Por un lado, un nivel estratégico que atiende y atañe al conjunto de la organización y es el que le da coherencia a todas las acciones que se desarrollan. Esta planificación estratégica está vinculada tanto con los ámbitos de la dimensión, es decir, entendiendo que toda planificación, cuando se inserta en una organización,
tiene que abordar esos diferentes ámbitos a los que estamos aludiendo, el ámbito social, el institucional, el profesional y, como no, el grupal o el individual, pero también está vinculado o tiene que atender una serie de dimensiones. Y ahí se determina como una dimensión política, la técnica, la cultural y, como no, también la social. Pero además también entendemos que hay otro nivel de planificación, que es el nivel operativo. En este nivel operativo está más centrado en las acciones vinculadas con la información directamente. Y esta planificación operativa está directamente relacionada con lo que sería la fase de la planificación. En esta fase de la planificación, pues se entiende que existen esos distintos niveles por los que vamos a ir avanzando para conseguir nuestra programación, y la primera de ellas sería la detección de necesidades formativas. Estas necesidades formativas se contextualizan en un contexto en concreto, en función de tiempo, de los medios de que se disponen, de los recursos y fundamentalmente de las personas que participan en esta formación. Y después de hacer este proceso de detección de necesidades, se pasa al diseño de la acción formativa para después implementarla y finalmente evaluarla. En la fase de evaluación de necesidades tenemos que entender que esta fase es una acción que también está planificada y que el objetivo fundamental es obtener información sobre el problema que se va a tratar. Esta fase sobre evaluación de necesidades es un tipo de análisis que intenta contrastar dos situaciones. Por un lado, la situación de partida y, finalmente, la situación a la que se quiere llegar. Intentando contrastar estas dos situaciones, pues entendemos a qué tenemos que dar respuesta con el modelo con el proceso de planificación. Esta fase de evaluación de necesidades tenemos que entenderla como una primera etapa, pero como una etapa cíclica, con un carácter cíclico. Es decir, que la evaluación de necesidades comienza, da inicio a un proceso, pero que finalmente, cuando se evalúa ese proceso, se intenta volver a esa evaluación de necesidades. Las fases por las que se atraviesa en esta evaluación o esta detección de necesidades es, por un lado, identificar y delimitar el problema sobre el que se va a hacer la planificación, se establecen los fines, se diseñan los instrumentos a través de los cuales se va a recoger ese tipo de información y de datos sobre la realidad, fundamentalmente sobre los participantes, se definen los criterios para valorar la información que se ha obtenido, se recogen esos datos, se analizan para finalmente obtener esas conclusiones. Es decir, no deja de ser un proceso de investigación a partir del cual se comienza el proceso de planificación. Esta evaluación de necesidades se puede realizar tanto con técnicas cualitativas como cuantitativas, básicamente centradas en la observación, en la entrevista o en la encuesta, y como consecuencia de ello se pueden utilizar diferentes instrumentos, desde cuestionarios, escalas, listas de control, test, portfolio, conversaciones, mapas descriptivos, etc. Bien, este sería, a grosso modo, lo que conllevaría este primer tema sobre planificación, para pasar en un segundo momento a ese tema centrado en los niveles y modelos de planificación. Buenas tardes y muchas gracias.